Mis hermanos, muy buenas noches, Dios me los bendiga grandemente. Les hablo acá desde la iglesia Fuente de Amor a las Naciones. En estos momentos estamos transmitiendo por medio de este canal. Pero yo sé que muy pronto, con la ayuda del Señor, nos vamos a poder reunir acá en nuestra iglesia para edificarnos cada día más. Entonces para mí es un privilegio poderles compartir, poderles llevar ese mensaje de salvación, ese mensaje, esa palabra del Señor que nos edifica y cada día la necesitamos más. Entonces, mis hermanos, yo los invito a que vayamos a la bendita palabra. Vamos a leer la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y vamos a leer el versículo 12 en adelante. Y leo la bendita palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, con la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchas sean contaminados. Amén y amén. Señor, te damos gracias, Señor, por este tiempo, Señor, por esta palabra, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús de Nazaret que seas tú hablando a través de ella, Señor. Que seas tú, Señor, háblanos, Señor. Que yo solamente sea ese vaso, ese medio, ese vaso, ese canal, pero que tú seas esa agua viva, Señor. Háblanos a través de tu bendita palabra, Señor. Toma el control de mi vida, de mi mente y de mi corazón, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios en Hebreos. Yo le coloqué el título a este mensaje: buscar la santidad. Trabajemos más en la santidad. Entonces el título del mensaje es buscar la santidad. Entonces, como dice el versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tenemos que buscar cada día más la santidad, esforzarnos más cada día por buscar esa santidad. ¿Y qué quiere decir santidad? La santidad viene de una palabra santo. ¿Qué quiere decir santo? Viene traducido a ser apartado o separado. Apartado o separado, en este caso apartado y separado, ¿para quién? Para Dios, porque Dios es santo, Él es humilde, Él es poderoso. Entonces Él, cuando venga, viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Por eso Él nos registra en su palabra que tenemos que buscar la santidad, y se preocupa porque nosotros seamos santos como Él es santo. Entonces ya sabemos que santidad viene de la palabra santo, que quiere decir separado o apartado. En este momento, tenemos que trabajar cada día más en esa santidad. ¿Y cómo logramos la santidad, hermanos? Tenemos que esforzarnos cada día más en buscar esa santidad. ¿Y cómo la logramos? A través de la bendita palabra. Entonces yo quiero que vayamos a la primera carta de Pedro. Y le vamos a leer el capítulo 1, versículo 13 en adelante. Dice así la bendita palabra: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Porque dice el versículo 6, porque escrito está: sed santos como yo soy santo. Entonces, hermanos, la palabra de Dios me enseña que cada día tenemos que buscar nuestra santidad. Vamos rápidamente a Juan, al libro de Juan, capítulo 17, versículo 17. 17 y vamos a leer el 15. ¿Qué nos enseña aquí la bendita palabra del Señor? Dice: no os ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal.
¿Qué nos quiso decir aquí el Señor Jesucristo? No os ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. O sea, así como Jesús tuvo sus dos naturalezas, 100% hombre, 100% humano, también fue 100%, también es 100% Dios, 100% divino. ¿Y de dónde viene el Señor? Del reino de los cielos. Viene de lo alto, viene del cielo, descendió del cielo, se hizo hombre y vivió en su naturaleza carnal, su naturaleza humana. Por eso en el versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. O sea, el Señor nos está enseñando acá que Él no es de este mundo. Vino de arriba, del reino de los cielos, para enseñarnos a nosotros cómo debemos de buscar la santidad. Por eso Él dice, sed santos como también yo soy santo. En el versículo 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Mis hermanos, ¿qué nos quiso decir aquí el Señor Jesucristo cuando dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad? En pocas palabras, lo que el Señor Jesucristo nos quiso enseñar, les quiso enseñar a sus discípulos y en ese entonces, pero también nos quiere enseñar a nosotros, es esto. Como quien dice, muéstrales, Padre, enséñales, infórmales a través de las Escrituras de qué tienen que apartarse, de qué tienen que alejarse para que no se contaminen. Por eso aquí en el versículo 15 dice, no ruego que los quite del mundo, sino que los guarde del mal. O sea, guárdalos de que ellos se contaminen, que ellos no se vayan a contaminar. Por eso se enfoca de que, hermanos, yo les digo esto, no hay otra forma, no hay otra manera, no hay otro método en que usted y yo podamos buscar la santidad, si no es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo y por medio de su palabra. No hay otra forma, no hay otra forma, no hay otra manera, hermanos. Si no es a través de la palabra que buscamos la santidad. Cada vez que leemos la palabra del Señor nos informa, nos enseña. Si no lo sabíamos, nos lo da a conocer a través de ¿qué? De la palabra. ¿Qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que a Él no le agrada? Por eso en Primera de Pedro nos da un claro ejemplo. En el capítulo 1, en el versículo 14, como lo acabamos de leer ahorita. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías en vuestra ignorancia. Muchas veces nosotros hacíamos cosas que aparentemente para nosotros eran buenas, pero para el Señor eran malas. Y en nuestra ignorancia no lo sabíamos. ¿Por qué? Porque cada vez que nosotros vamos a la palabra, dejamos de ser ignorantes. Nosotros salimos de la ignorancia cuando vamos a la palabra. El Señor nos quita esa ignorancia a través de ¿qué? De su bendita y hermosa palabra. Por eso, hermanos, vuelvo y lo repito, no hay otra forma, no hay otra manera de que usted y yo busquemos santidad, si no es a través de Jesús el Cristo y la palabra, la Biblia. ¿Quién es Jesús? Es el verbo, es el logos, es la palabra hecha carne que habita en nosotros. Jesús es la palabra, Jesús es la Biblia. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conoceréis la palabra, conoceréis la Biblia y esa te hará libre. Nos abre los ojos. Hermanos, muchas veces nosotros creemos que solamente con oración, con clamor, con ayunar, estamos viviendo en santidad. Y hermanos, eso no es santidad, hermanos. Tenemos que ayunar, amén, claro que tenemos que ayunar. Tenemos que orar, amén, claro que tenemos que orar. Y no dejar de orar, no soltarnos de la oración. Tenemos que clamar, claro, hermano. Cuando yo ayuno, tú ayunas, mi carne se debilita. ¿Qué hace el ayuno? Para que mi carne se debilite, para que mi carne mengue y Él crezca en mí.
para que esa carne vaya muriendo de a poquito y Él vaya creciendo en mí, en nosotros. La oración hay hartos tipos de oración: oración de gracias, oración de acción de gracias, oración de intercesión, oración de peticiones. La oración me lleva a tener una comunión con el Padre, a comunicarme, a hablar con Él, a tener una intimidad con Él. Pero eso no es vivir en santidad. El clamor, cuando usted clama, cuando usted intercede por un amigo, por un hermano, por su familia, por una situación que tú estés viviendo. Tú clamas, tú gimes, pero eso no es vivir en santidad. Quizás nosotros, voy a tomar este ejemplo, voy a tomar el ejemplo de cuando el pueblo de Israel estaba cautivo allá en Egipto. Ese pueblo estaba cautivo en Egipto y Dios usó ¿a quién? A su siervo Moisés para que libertara a su pueblo. Y ellos huyeron, y antes de pasar el Mar Rojo, entonces ellos se encontraron en esa situación, en esa circunstancia, que eso la vemos, voy a poner este ejemplo, y la vemos en el Éxodo, libro de Éxodo, capítulo 14, y voy a leer el versículo 14. El pueblo estaba ahí esperando que el Señor los ayudara a pasar el Mar Rojo. Entonces decía el pueblo: Jehová peleará por vosotros. Eso lo encontramos en Éxodo 14, capítulo 14. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. ¿Qué quiere decir esto? Actúen. Y del versículo en adelante comienza a darle las especificaciones a Moisés qué es lo que tenía que hacer, que no lo vamos a leer, porque ese no es el tema. Entonces ahí nos damos de cuenta de que, hermanos, el pueblo estaba en esa circunstancia. Tenían al frente el Mar Rojo, no podían pasar, y atrás venían los enemigos. Entonces el pueblo estaba orando, clamando y orando, y no actuaban, estaban ahí quieticos, solo clamar y no actuaban. Entonces ahí es donde el Señor les dice: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Dile a tu pueblo que marchen. ¿Qué quiere decir? Que actúen. Muchas veces a nosotros repetimos esa situación del pueblo de Israel. Nos enfocamos y creemos que vivir en santidad, que buscar la santidad es solamente clamar, ayunar y orar, y ahí, cuando no actuamos. El pueblo fue libre, pero porque después de que ayunó, oró y clamó, y el Señor les recordó: actúen, papitos, como dicen así, actúen. El Señor obró y abrió el Mar Rojo y pasaron, y vieron al frente la salvación. Entonces nosotros tenemos que actuar, hermanos, que actuar, que no confundir una cosa con la otra, hermano, que actuar. ¿Y cómo actuamos? Cuando el Señor nos informa. Usted actúa, primero le informa: haga tal cosa, de pronto en nuestro trabajo. Usted no actúa por inercia en su trabajo. Llega el jefe y le dice: tienes que hacer esto y esto. Y usted es buen empleado, usted es obediente, simplemente ¿qué hace? Pues escucha el mensaje, la razón de su jefe, y actúa, hace caso, es obediente. En este caso nos pasa igual, sucede igual. El Señor nos advierte, nos informa a través de su palabra cómo tenemos que buscar esa santidad, cómo tenemos que apartarnos del pecado, cómo tenemos que apartarnos de lo que Dios aborrece, y nos lo informa a través de su palabra. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Pues actuar. ¿Ser qué? Obedientes. Vamos a leer, hermanos, antes de llegar a esa parte, hermano, el mejor ejemplo para buscar una santidad, primero, ¿quién es? Jesús. Jesús vivió su naturaleza 100% humana y 100% Dios. Todo lo que vivió Dios en la tierra, lo vivió en su naturaleza humana.
lo que son milagros y prodigios, lo hizo en su naturaleza que divina, 100% Dios. Lo demás lo vivió en su naturaleza carnal, humana, para darnos ejemplo a nosotros, de que así como Él vivió en su naturaleza humana, usted y yo también podemos vivir cuando vivimos bajo su voluntad. El Señor Jesucristo se apartó, o sea, dice que él fue santo, dice, sé santos porque yo soy santo, o sea, nos invita a que actuemos como Él. El Señor vivió, Él se apartó cuando Él hacía sus milagros, cuando Él hacía sus prodigios. Hermanos, Él no buscaba fama, no buscaba reconocimiento, se apartó de la fama. Dice que cuando las multitudes lo seguían, Él se apartaba para que la fama no lo tocara. Se apartó de la fama, se apartó del protagonismo, Él nunca buscó protagonismo, se apartó del orgullo, lo que Dios aborrece, se apartó de la prepotencia, se apartó de la altivez. Él no fue altivo, Él fue a predicarles, Él traspasó todas las barreras, le predicó hasta el más alto rey, gobernadores, pero también fue tan humilde que le predicó, hermanos, hasta el más vil y menospreciado, a las prostitutas, a los leprosos, a todo el mundo. O sea, en Él no hubo altivez, no hubo orgullo, o sea, se mantuvo apartado para el Señor, se apartó de lo que Dios aborrece, se apartó de la tentación, no cayó, siempre se apartaba de la tentación. Fue un gran ejemplo para nosotros, nos enseñó cómo es vivir en esa santidad. No solo Él, vemos al apóstol Pablo, con qué seguridad y con qué autoridad dice: sé imitadores de mí como yo de Cristo. Si tuvo esa autoridad de escribir eso, fue porque lo vivió. Él no lo escribió porque sí, sino porque Él sabía lo que escribía, lo vivió. Entonces, hermanos, vamos a Efesios, vamos al libro a la carta de Efesios, al capítulo 5. Esta es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia, a los Éfesos. Vamos a leer el capítulo 5 hasta el capítulo 7. Capítulo 5, del versículo 1 al capítulo 7. Dice: sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Ahí nos invita a que seamos imitadores de Dios, imitadores de Cristo. Mantengámonos santos, que nos mantengamos ¿qué? Separados de lo que Dios aborrece, apartados de lo que Dios aborrece. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Leo el verso 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos, como conviene a apartados. O sea, que no tenemos que portarnos como necios. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no conviene, sino también en acción de gracias. Ahí en el versículo 4 me enseña, ahí nos está dando otra clave. No está hablando de deshonestidad. Vea, ni palabras deshonestas. Me está invitando de que si yo soy deshonesto tengo que apartarme, examinar mi corazón. Ya no soy ignorante como aquí me habla el apóstol Pedro en el versículo 14. Como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cada vez que leo la Biblia dejo de ser ignorante. Ya sé qué es lo que al Señor le aborrece. Ya sé qué es lo que a mí tengo que apartarme de eso. Si el Señor dice palabras deshonestas, como quien dice, me llama a que si yo soy deshonesto, apártame de la deshonestidad y vuélvame honesto. Primero con Dios y después con los hombres. Si soy honesto con Dios, voy a ser honesto con todo el mundo.
el verso 5. Pero sabiendo esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro, idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Me está hablando que si yo soy idólatra, tengo que dejar de ser idólatra, apartarme de la idolatría. Y muchas veces tenemos el concepto que idolatría es postrarnos a un muñeco. Pero la idolatría se define en estas dos palabras. Idolatría es poner por encima de... Poner por encima a algo, o sea, poner por encima las cosas que antes que a Dios. O sea, cuando yo pongo a mi familia, cuando pongo mi trabajo, cuando pongo quizás todo lo que me rodea por encima de Dios, eso es idolatría para Dios. Cuando pongo algo o a alguien, ahora sí, perdón, me corrijo. Cuando pongo a algo o a alguien por encima de Dios, eso ya Dios lo toma como idolatría. Entonces tengo que revisar esa área. Si estoy siendo idólatra, tengo que apartarme de la idolatría. Apartarme, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad, vuelvo y lo repito, tiene una palabra que es santo, que quiere decir apartado. O separado. Tengo que apartarme de lo que Dios aborrece. Dice el verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. ¿Qué me quiere decir este versículo? Si antes yo hacía las cosas, como dice Pedro, que antes yo las hacía por vuestra ignorancia, y si voy a la palabra de Dios y el Señor me informa, esto es lo que no le agrada al Señor, y lo sigo haciendo, ya no soy ignorante. Ya me vuelvo de ignorante a ser un desobediente, porque ya el Señor me lo ha dicho, me lo ha rectificado y me lo ha dado a conocer a través de su palabra. Entonces tengo que apartarme de eso para buscar cada día más la santidad. No seáis pues partícipe con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz. En el Señor andad como hijos de luz. Andad como hijos de luz. Tenemos que tomar el ejemplo de Jesús. Jesús se apartó de todo lo que al Padre no le agradaba. Se apartó de la fama, se apartó de la idolatría, porque para Jesús primero estaba ¿quién? El Padre, y después Él. O sea, se apartó de la idolatría, se apartó de la envidia, se apartó del protagonismo, se apartó mejor dicho, de tantas cosas que si queremos saber tenemos que ir a la Biblia. Aquí está la fuente de información para saber de qué tengo que yo apartar. En la palabra de Dios, en la Biblia, me da a conocer y conozco y me informo qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios, para hacer lo que le agrada a Dios y para dejar de hacer lo que a Dios no le agrada, y así buscar cada día más esa santidad. Entonces, hermanos, vamos a Romanos 13, capítulo 13, versículo 13. Vamos a leer ese solo versículo. Dice: además, como de día, honestamente, mejor leamos el 12 para poderlo entender. Vea, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente. Vuelve y me habla de la honestidad. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y en lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos en el Señor Jesucristo y no proveéis para los deseos de la carne. Ahí ya me está hablando e informando, por si yo no lo sabía, que ser glotón, eso me aparta de la santidad. Ahora ya lo sé, porque la palabra me lo enseña, me lo informa. Si era deshonesto, tengo que volverme honesto.
porque dice, andemos como de día honestamente, nos invita a que seamos honestos. La honestidad encierra honestidad, lealtad, fidelidad, todo lo que, las cualidades que Jesús tuvo o tiene, tenemos que tenerlas nosotros. Jesús es luz, andaba de día. Aquí la palabra de Dios nos enseña que nosotros no debemos andar en tinieblas, sino en luz, como conviene. Entonces, hermanos, vamos a leer a Tito, que nos enseña aquí el apóstol Pablo cuando le escribe la carta a Tito. ¿Se me perdió Tito? No, ya está Tito, volvió Tito. Dice Tito capítulo 3, versículo 8. Dice, palabra fiel es esta. ¿Cuál? La Biblia es fiel. Y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, vea, con firmeza, quiere decir todos los días, continuamente. Para que los que creen en Dios, procuren ocuparse de las buenas obras. O sea, para que nosotros, los que creemos en Dios y queremos buscar esa santidad, nos ocupemos de las buenas obras, o sea, de lo que a Dios le agrada, no de lo que Dios le desagrada. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y las genealogías y contenciones y disensiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Aquí en pocas palabras el Señor nos manda, no contienda con nadie, hermano. Simplemente defienda la palabra, predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Y no sea necio, no se ponga en discusión con ellos. Al hombre que cause división, dice el verso 10, al hombre que cause división después de una y otra amonestación, deséchalo. Tremendo, ahí es donde viene lo duro. Que uno cree que pronto uno poder o creer causar división, eso es tremendo. Quizás para uno, pues, hermano, pues uno no lo ve así como tan duro, pero para el Señor es cosa tremenda, hermano. Vamos a un proverbio muy hermoso que nos enseña este proverbio. Dios a través del proverbio dice, en Proverbio 16, 28. Entonces yo no lo sabía, el Señor me lo enseña. ¿Y cómo? A través de la palabra. Yo no lo sabía, el Señor me informa. ¿Y cómo? A través de la palabra. El hombre perverso, vea lo que dice el proverbio, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso se aparta de los mejores amigos. Para mí quizás causar contienda y división no es tan grave. Pero para el Señor lo toma como perverso, como algo pervertido, algo grave. Entonces, si ya sé que causar contienda, el Señor me va a tomar a mí como hombre perverso, ¿qué tengo que hacer? Si antes no lo sabía y leo esta palabra, pues hermano, tomarlo y caminar en ella, hacer caso, ser obediente. Porque si lo leo y sé que el que causa contienda y el que es chismoso, el Señor lo toma como perverso y sigo en lo mismo, pues la palabra me enseña que la ira de Dios caerá sobre los hijos de desobediencia. Entonces ya dejo de ser ignorante. Era ignorante mientras no lo sabía, pero como ya lo sé porque el Señor me informó a través de la palabra, ya no soy ignorante. Ya paso de ser ignorante a ser desobediente, que es diferente. Entonces, mis hermanos, vamos a 2 de Corintios, capítulo 7, que nos enseña la bendita palabra. 2 de Corintios, capítulo 7. Dice así la bendita palabra. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces dice, así, amados, que puesto tenemos tales promesas. ¿Cuáles promesas nos ha dado el Señor? El Señor nos ha prometido una vida eterna.
El Señor nos ha prometido que no somos de este mundo. Estamos en este mundo, pero no somos de este mundo, que nuestra ciudadanía es celestial. Tenemos ciudadanía celestial, o sea, es una promesa que el Señor nos da. Que tendremos una cena, así como la tuvo con sus apóstoles. Él va a tener la mejor cena para con nosotros, sus fieles, los que le obedecemos a la palabra. ¿En dónde? En el reino de los cielos, en la boda del Cordero. Allá estaremos, hermanos. Esas son promesas. ¿Pero qué? Hay requisitos, hermano. Hay requisitos. ¿Cuáles son los requisitos? Dice: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos que perfeccionar. ¿Qué quiere decir? Trabajar por ello, trabajar en ello. Ser santo no solo un día. Ser santo no solo mañana. Y hoy soy santo y mañana no soy santo. Vuelvo y lo repito. La palabra santo quiere decir separado, apartado de lo que Dios aborrece. ¿Y qué es lo que Dios aborrece? Voy a darle aquí unos tips: glotonerías, amargura, envidias, borracheras, celos, contiendas, idolatría, pleitos, contenciones, divisiones, murmuraciones. Todo eso es inmundicia para el Señor. Tenemos que apartarnos de eso. De eso. La palabra me lo enseña. Apártese de eso, o sea, santifíquese. Santifiquémonos a través de ¿qué? De la bendita palabra. Y dice: limpiamos de toda contaminación. ¿Cómo nos limpiamos? A través de la palabra. Usted y yo nos limpiamos a través de la palabra. Jesús nos limpia por su poderosa sangre, somos limpios, pero nos santificamos y nos limpiamos a través de la bendita palabra. No hay otra forma de que usted y yo seamos limpios si no es por la palabra. Porque vuelvo y lo repito, la palabra es la que te informa qué es lo bueno para Dios y qué es lo malo para Dios. Qué es lo que a Dios le agrada y qué es lo que Dios aborrece. Si no vamos a la palabra, no vamos a saber esas cosas. Entonces, perfeccionados en santidad y en el temor de Dios, tenemos que trabajar en eso. Ser santos. O sea, santos quiere decir, si yo era deshonesto, tengo que apartarme de eso y volverme honesto. Si era desleal, volverme leal. Si era glotonero, dejar eso y ya no practicarlo más. Trabajar en eso todos los días, porque yo no puedo hoy ser fiel y mañana soy infiel. Hoy ser leal y mañana soy desleal. Hoy ser honesto y mañana ser deshonesto. No, hermano, la santidad se busca todos los días. La limpieza se busca todos los días, porque todos los días fallamos. Todos los días fallamos, hermanos. Y santidad es diferente a perfección, hermanos. El único perfecto es el Señor. Nosotros buscamos la perfección. Amén. Si hay un versículo que dice que nosotros llegaremos a la estatura del varón perfecto. Pero mientras estemos en este cuerpo mortal que perece, no vamos a ser perfectos. Nunca vamos a ser perfectos. Apartados para el Señor, sí, pero vamos a seguir fallando en una u otra manera. Pero la perfección, para llegar a la estatura del varón perfecto, solamente la conseguimos ¿en dónde? Cuando estemos en la gloria del Señor, cuando estemos allá en el reino de los cielos, cuando seamos arrebatados para Él, cuando estemos allá celebrando las bodas del Cordero, allá vamos a conseguir la perfección. Pero mientras estemos acá, lo que debemos de enfocarnos es en buscar la santidad, lo que realmente nos importa, buscar la santidad. Y la perfección el Señor nos la da allá en el reino de los cielos. Yo anhelo ese momento. Yo quiero santificarme cada día más. O sea, quiero ser limpio cada día más a través de su palabra. Yo anhelo y deseo ese momento de que el Señor me llame a lista. La palabra de Dios dice que el Señor anota en el libro de la vida nuestros nombres. Que allá que estemos, que el Señor te llame por tu nombre, hermana y hermano que me ve, y me llame por mi nombre. Y tengamos ese deseo, como ese privilegio,
hermanos, de poder verle el rostro al Señor. Cara a cara lo vamos a ver, como lo vio Moisés. Lo vamos a ver allá, porque Él mismo nos va a servir, hermanos. Pero para eso tenemos que vivir en santidad, apartarnos de lo que Dios aborrece, hermanos. Entonces, en conclusión, hermanos, sin santidad nadie, pero nadie, absolutamente nadie verá al Señor. Tenemos que trabajar en esa santidad. Es duro y es difícil, hermano. En nuestras fuerzas no lo podemos hacer. Tenemos que ayunar, amén. Tenemos que seguir ayunando, tenemos que seguir orando, tenemos que seguir clamando. Pero la santidad la buscamos a través de Cristo y su palabra. La Biblia te limpia y nos limpia. Es la palabra, es Jesús que nos da la santidad. Por eso en Juan 17, cuando Jesús oraba por sus discípulos, le rogaba al Padre: Padre, santifícalos en tu palabra, y tu palabra es verdad. O sea, santifícalos en la Biblia, apártalos del mal. ¿Y cómo vamos a apartarnos de algo que no conocemos? Para podernos apartar de algo, tenemos que conocer. ¿Y cómo lo conocemos? A través de la palabra. Saber qué es lo que le gusta al Señor y qué es lo que no le gusta. Qué es lo que le agrada a Él y qué es lo que no le agrada a Él. Entonces, mis hermanos, tenemos que trabajar cada día más, hermanos. Mejor dicho, hay muchas cosas de que debemos de limpiarnos. Por eso tenemos que leer cada día más la Biblia. Y cada día que leemos la Biblia nos vamos a enterar de qué cosas tenemos que deshacer. Entonces, vamos a orar, mis hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Señor, amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú eres fiel, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad, Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo. Gracias, Señor, porque tu palabra es la que nos santifica, o sea, nos aparta de lo que tú aborreces. Tu palabra es la que nos informa, tu palabra es la que nos saca de la ignorancia. Si éramos ignorantes y leemos tu palabra, tú nos sacas de esa ignorancia. Por eso tu palabra dice, tú nos enseñas: conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Libre de todas esas cosas, libre de esas cosas que el Señor aborrece. ¿Y cómo lo vamos a saber? Si no es por medio de tu bendita y hermosa palabra. A través de ella tú nos informas y nos liberta de esas cosas que tú aborreces, Señor. Muchas gracias, Señor, y ayúdanos, Padre Santo, a buscar cada día más esa santidad, Señor. Ayúdanos, Señor, y yo anhelo para mi vida y anhelo para mis hermanos. Yo sé que ustedes también en el fondo de su corazón anhelan ustedes y sus familias esa salvación tan grande. Anhelamos estar allá en la presencia del Señor. Anhelamos ver el rostro del Señor, que Él nos sirva a las mesas, que Él nos sirva, que nos atienda Él directamente. Gracias, pero para poder estar allá tenemos que vivir en santidad, sin la cual nadie verá el rostro del Señor. Yo anhelo ver tu rostro, Señor, estar allá en esa gran cena, en ese gran banquete. Por eso ayúdanos y levántanos. Y Señor, ayúdanos, Señor. Solo te pido que tú nos ayudes, Señor. Gracias, Padre, Señor, por esta palabra. Gracias por informarnos. Gracias, Señor, por abrirnos los ojos. Cada vez que abrimos tu palabra nos abre los ojos, nos informa, nos saca de la ignorancia. Gracias, Señor. Te damos la gloria, la honra en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, Dios me los bendiga grandemente. Espero, yo anhelo en mi corazón verlos muy prontos acá congregados, porque la palabra me enseña que qué bueno es estar los hermanos juntos en coinonía, en armonía y en esa hermandad. Muchas gracias, mis hermanos. Dios me los bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Amén y amén.